Hola a todos, de nuevo estoy aquí. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre un tema que habéis preguntado muchísimo, que es un tema un poco complejo porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta para poderlo explicar. Y bueno, voy a intentar hacer una explicación lo más sencilla posible para que os sea realmente útil, porque es una enfermedad que es la diabetes tipo 2, que está cada vez más personas de la sociedad, o sea, está incrementándose muchísimo el porcentaje de personas que la están sufriendo. Y bueno, pues que sepáis que es una situación que es reversible, aunque sabemos que la medicina dice que no, pero tenemos muchísimos casos que se ha podido revertir. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste la diabetes. Es una enfermedad muy degenerativa que daña al organismo de forma acumulativa, o sea, no es un daño que hoy se hace y mañana no, sino que el daño que se hizo ayer se acumula y se suma al daño que se va a hacer hoy y el que se va a hacer mañana. Entonces, al ser acumulativa, pues a veces incluso llega a ser mortal. Es la tercera, creo que es la tercera causa de muerte que se está produciendo actualmente en el mundo, la diabetes. Entonces, los síntomas habituales que suelen producir cuando va avanzando, pues son la ceguera, o sea, en un principio es falta de visión, pero luego progresivamente se va llegando a la ceguera. Hay muchas personas diabéticas pues, que acaban completamente ciegas. Sabéis que están las amputaciones porque se acangrenan los miembros, empiezan con las piernas y a veces va subiendo. La diálisis, la mayoría de personas diabéticas acaban con los riñones mal y tienen que pasar un proceso de diálisis continuo. Produce mucha impotencia. Solo os estoy diciendo lo más alarmante, porque si leéis por ahí los síntomas hay una larguísima lista, pero esto es lo que realmente es cómo se acaba con la diabetes, te lleva a esto, a estos que son los más peligrosos. Y también se considera que la diabetes es 5 veces, o sea, produce 5 veces más posibilidades de desarrollar cáncer. O sea que, como veis, es una enfermedad muy degenerativa. Se considera que es, ¿en qué consiste esta enfermedad? Pues es una alteración de la tolerancia a la glucosa, que la glucosa es el combustible principal del cuerpo humano. En este caso, la glucosa se resiste a penetrar en las células para que se convierta en combustible. Entonces, se queda circulando por la sangre y eso es lo que hace que tenga esos niveles tan altos en sangre. También se considera la resistencia a la insulina. Este mismo proceso produce la resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina por sí sola hay personas que tienen resistencia a la insulina, pero todavía no han desarrollado la diabetes porque están en un proceso previo. Entonces, decir que en esta fase inicial de la resistencia a la insulina, progresivamente se va llegando a la diabetes mellitus tipo 2. O sea, no debemos confundirnos porque hay otra diabetes que hoy no hablaremos de ella porque es mucho más compleja, que es la tipo 1 y es más compleja porque es bastante, a mi experiencia de 50 años, diría que es bastante irreversible, aunque alguna vez hemos tenido algún caso de persona que ha podido revertirla hasta cierto punto, pero no del todo. Entonces, ¿qué más quiero deciros? Que cuando, por ejemplo, a un diabético le dicen que es una enfermedad, que no se tienen que preocupar, que está controlada, esto simplemente significa que este diabético está utilizando mucha medicación. Esto es lo que significa, no es que esté controlada, para nada. Cada día va increciendo y es acumulativa, como dije antes, y los daños que se producen en el organismo son diarios, aunque la persona se esté medicando, además de los daños que produce la medicación. Entonces, muchas personas creen que por el hecho de que se miden la glucosa y como están tomando medicación la mantienen en unos niveles, la diabetes está... No, la diabetes está progresando y está degenerando todo el organismo, lo está agrediendo, aunque tengáis los niveles de glucosa controlados gracias a la medicación. Eso no es mejorar. Esto quiero que lo tengamos claro. Quiere decir que esta medicación lo único que hace es
ayudar a sobrellevar, pero los procesos, como decía, degenerativos en el organismo, cada día son más crónicos, porque los niveles de glucosa, sean más o sean menos, circulan por la sangre, no penetran en las células. Entonces, a través de la sangre se va, digamos, volviendo cada vez más crónico y más agresivo. Además de la resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina, que habéis oído hablar porque la sufren muchísimas personas, más que la diabetes todavía, porque lo que quería decir es que es como la antesala de la diabetes. Y en la actualidad la diabetes se considera, según la epidemiología, se considera una pandemia, porque hasta donde yo sabía, porque no me he actualizado los datos, hay unos 600 millones de diabéticos en el mundo, que hace tan solo 5 años eran 400, o sea, como alrededor de 400. Como veis, el crecimiento, y creo que son más de 600, creo que son más. Pero bueno, por poner unas cifras y por entender un poco la estadística y los niveles de progresión de la enfermedad. Da igual que sean más, que sean menos, pero solo entender que se considera que es una epidemia, una pandemia, porque está agrediendo a toda la sociedad, a todas las sociedades. Hace unos años se consideraba que era una enfermedad de la sociedad occidental, pero actualmente ha llegado también a otras culturas y a otros pueblos que antes no existía. Y la causa que dictaminan, digamos, la ciencia clásica son la comida basura. Menos mal que lo relacionan, porque es evidente que es debido al incremento de la comida basura, lo que se llama, entre comillas, comida basura, que es la comida que viene toda preparada con toda serie de químicos y todos aditivos, pues esta comida que siempre lleva azúcar, no sé si os habéis fijado, pero incluso cuando vais a comer a un restaurante japonés, y que me perdonen, hasta el arroz de los sushis lleva azúcar. Estamos comiendo azúcar, esta sociedad actual está comiendo azúcar absolutamente en cada alimento. Entonces, esto, también voy a dar otro dato, es que hace 100 años o 70 años se consumían 2-3 kilos de azúcar al año. Y ahora estamos cerca de 80 kilos al año por persona. Entonces estamos viendo que la pandemia, en cierta medida, la produce el azúcar. Pero no solo el azúcar blanco, que es del cual estoy hablando, que está en todos los alimentos. No solo es esto lo que produce este proceso, sino que empieza agrediendo el exceso de azúcar blanco y lo vamos extendiendo a otros alimentos que también son azúcar, porque todos los almidones son azúcar. Y todo esto, la comida basura y la vida sedentaria, es lo que ha llevado a esta enfermedad crónica, que también es la causante número 1 del sobrepeso y la obesidad, porque los procesos de la diabetes producen la condición de hígado graso. Suelen ser, la obesidad y el hígado graso suelen ser 2 síntomas que se producen por la resistencia a la insulina. Y también, digamos, la ciencia mundial ha decidido poner una definición común y le llaman alteración metabólica, porque esta alteración metabólica engloba una definición que son varios síntomas y son todos los de la diabetes. ¿Qué significa la alteración metabólica? Pues significa que así como las células del páncreas, que están encargadas de producir la insulina, se van paralizando, también se va produciendo un exceso en paralelo, o sea, van dejando de producir insulina y el páncreas cada vez va produciendo un exceso muy grande de trabajo durante mucho tiempo, el triple de sus capacidades, y entonces esto hace que se agote
y empiece a dejar de funcionar. O sea, es un atrofiamiento de las células del páncreas, una disfunción, una no función de las células del páncreas para producir insulina, también la que produce la diabetes. Pero a veces sí que produce insulina, pero la insulina no penetra en las células porque está suelta y nuestras células tienen la resistencia a la insulina. Entonces, hay los dos casos, en el que el páncreas ya no produce más insulina, y esta es la razón por la que la medicina dice no se puede curar la diabetes, pero no es cierto, porque con la persona hace una dieta regenerativa, el páncreas se ha podido comprobar, y también la ciencia lo ha comprobado, que las células beta del páncreas se pueden regenerar y puede volver a producir insulina. Quizá no como había sido previo a la diabetes, pero puede volver a tener su producción de insulina bastante normal sin necesidad de utilizarla. Entonces, la glucosa alta es también el síntoma número 1, junto con el hígado graso y la obesidad, de que tenemos la prediabetes o la diabetes. ¿Cómo lo podemos saber? Pues, ¿cuál es el nivel de glucosa alta que nos da la señal de alerta? Pues está considerado 130 miligramos por decilitro. Esta es la cantidad, o sea, cuando en ayunas una persona mide la glucosa, se mide la glucosa y tiene 130, esto es diabetes. O sea, se considera que a partir de 100 ya no es muy habitual. A mí me gustaría añadir un dato. Esto de a partir de 100 es moderno también. Esto la ciencia ha tenido que poner a partir de 100 porque no le ha quedado otro recurso. Pero se ha medido la insulina de muchas tribus que no han comido nunca comida basura, sino la propia comida que ellos elaboran fresca a diario, porque ni siquiera tienen neveras, y estas tribus han dado niveles de insulina de 30 y de 40. Eso sería lo normal. Hoy día es imposible para ninguna persona de la sociedad actual tener nivel 30. Si tenemos un nivel 80, ya podemos considerarnos bien, pero lo lógico y lo correcto hace, yo qué sé, 50 años era 60. O sea, como vais viendo, la normalidad, como no se puede conseguir, uno va saltando a la no normalidad. Entonces, la medicina estandarizada nos está diciendo que hasta 100 estamos bien. No, 100 ya es mucho. 100 es mucho. Si pudiéramos tener 70, sería correcto, y 80 mucho mejor. O sea, quiero decir, 70, 80 mucho mejor que 90 o 100. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas personas dicen, tengo 100, estoy bien. No, tienes 100, estás en una situación prediabética. Por eso es muy importante entender todo esto. ¿Y cómo se va produciendo esta destrucción en el organismo? Pues bueno, decir que la glucosa es un azúcar que cuando se halla dentro del organismo en grandes cantidades, incluso en pequeñas, pero vamos a decir que cuando tenemos mucha glucosa sobrante porque no ha podido ser absorbida por nuestras células, toda esa glucosa, debido a que nuestro organismo es un organismo caliente, produce una temperatura cálida y húmeda, porque tenemos todos los fluidos, esto produce inmediatamente una fermentación, o sea, toda la glucosa de nuestro organismo fermenta, igual que sucedería con cualquier azúcar que nosotros, cualquier jugo de fruta que pusiéramos a una temperatura y lo dejáramos ahí, fermentaría. Entonces, esta fermentación se transforma, o sea, transforma la glucosa en ácido láctico. Es una fermentación láctica y, por lo tanto, toda esa glucosa fermentando produce ácido láctico, que es un destructor del oxígeno. O sea, el ácido láctico rápidamente destruye todo el oxígeno, y esto es muy importante, este dato, tiene un 22% más de peso molecular que la sangre. Esto significa que por la gravedad va a empezar a acumularse en la zona de abajo de los pies. Por eso los diabéticos empiezan teniendo problemas en los pies, en los tobillos, en las piernas. Veréis que sus piernas muchas veces están llenas de venas muy infladas. ¿Por qué? Porque esta densidad tan alta, este ácido láctico en exceso, se va hacia abajo, se acumula ahí. Y decir que no solo destruye el oxígeno, sino que produce la gangrena,
produce las llagas, que tienen muchos diabéticos que no se cicatrizan. Sabéis que hay muchos diabéticos que dicen, tengo que tener cuidado porque si se me hace una llaga luego no se cierra. ¿Por qué? Porque hay ese exceso de ácido láctico circulando en esas zonas. Produce mucha inflamación y decir que el ácido láctico es un corrosivo de los tejidos, o sea, todos nuestros tejidos, el ácido láctico los corroe, los quema y los destruye. Esta es la parte más degenerativa, por lo que es más agresiva la diabetes, o sea, porque es realmente destructora total. Por eso una persona, aunque se esté medicando, esa autodestrucción continua del ácido láctico sobre los tejidos sigue avanzando. No os confiéis porque os estáis medicando, eso no, simplemente lo que hace es mantener los niveles de glucosa, pero esa glucosa en exceso siempre se está transformando y se está autodestruyendo toda la parte, todos los tejidos del organismo, especialmente empezando por la parte de abajo. Después está lo que se llama la glicación, que es que la glucosa en exceso se vuelve pegajosa, es un azúcar y se vuelve como un almíbar. ¿Y qué hace? Que el líquido donde flotan nuestras células, el líquido que rodea nuestras células, es ese almíbar pegajoso que hace que las paredes de nuestras células, que son pues redondas y cerradas, tienen unas membranas que las protegen, esas paredes se vuelven reblandeces y pegajosas. ¿Y qué sucede? Que se juntan dos células, se unen las paredes. Al destruir las membranas, las células se juntan y al no poder respirar porque no hay oxígeno, se asfixian. Y eso hace que nuestros tejidos se vayan destruyendo porque todas las células van muriendo y no se reparan, ¿vale? Entonces, decir que la hiperglucemia, o sea, el exceso de glucosa, hace otra cosa además bastante agresiva, y es que suprime el sistema inmune. Hay unas proteínas que se llaman la B-defensin, que son una serie de proteínas que actúan en el sistema de defensa, que son completamente inhibidas y destruidas por el exceso de glucosa. Y entonces automáticamente destruye todas nuestras defensas. Por eso es, como dije antes, la tercera causa de mortandad más importante en el mundo, porque al destruir las células y las defensas, la persona, cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier cosa, lo puede matar. Y no estoy exagerando, es así y está sucediendo cada día. Podéis ver las estadísticas. ¿Qué más tengo que decir? Referente al sobrepeso, que es la parte que a muchas personas les preocupa. De todos los síntomas que he dicho, la mayoría de la sociedad no es consciente y son los más importantes. Y el único que es consciente es el sobrepeso. Y muchas personas, yo que llevo toda la vida asesorando a personas sobre temas de salud, vienen y te dicen, no, es que yo era delgado y mira cómo la cantidad de peso que he cogido. Bueno, pues esto es la situación prediabética. Por todo este desequilibrio que hemos nombrado, es muy difícil que comiendo los mismos alimentos, simplemente reduciendo la cantidad de carbohidratos, eso se solucione. Es imposible. Por eso lo que quiero decir que para revertir la diabetes es imprescindible llevar una dieta equilibrada que mantenga este control, el control de los órganos. O sea, es decir, los niveles de glucosa, como dije antes, en ayunas que no deben sobrepasar pues el 80, el 90 y el 100 ya es un poco alarmante. No hay otra vía, no es que yo me lo invente, no hay otra vía. Incluso para la medicina os dirá que no hay ninguna. O sea, dirán insulina y no hay ninguna otra vía. Pero mi experiencia me ha demostrado que a través de una dieta equilibrada esos procesos se van revirtiendo lentamente y todo se va regularizando de alguna manera. No existe ningún medicamento que pueda ayudar con esos procesos, ni ninguna planta que pueda resolver este circuito que empieza a funcionar en negativo entre las células, la sangre, el páncreas, el hígado, el riñón. No hay ningún medicamento que pueda hacer que estos órganos vuelvan al circuito en positivo. No existe, ojalá existiera. Por eso es que te dicen siempre la diabetes no se cura.
Pero aquí yo os quiero traer un punto de esperanza porque a través de la dieta se puede mejorar muchísimo y algunas personas que son capaces de hacer una dieta estricta durante más tiempo pueden revertir. También decir que muchas dietas que están estandarizadas en el mercado para perder peso, como decía antes, no consiguen revertir este cuadro prediabético, no lo consiguen. O sea, puede ser que perdáis peso, pero no vais a revertir esta situación. Esta situación va a continuar. ¿Qué más? Decir que es muy importante que la pérdida de peso esté equilibrada, porque si no lo está, hay muchas dietas que son solo para perder peso y hacen lo que sea para perder peso. Cualquier cosa vale, pero eso no es así porque no tienen en cuenta la salud. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona pierde peso con una dieta que no está equilibrada, pierde su masa muscular. O sea, verás que sus músculos, y vienen a veces y me comentan, Loli, es que yo estoy piel y hueso y me he adelgazado mucho, pero sigo teniendo el cuadro diabético. Claro, porque la pérdida de peso debería ser exclusivamente de grasa, nunca de masa muscular, ni tampoco de líquidos, si no es que hay una retención de líquidos. Entonces, eso es muy importante, porque esas dietas estandarizadas lo único que hacen, no tienen en cuenta nada del metabólico ni nada, simplemente cuentan calorías, que el tema de las calorías, quiero aprovechar para decir que una caloría no es ningún nutriente, no tiene nada que ver con ningún órgano, no es ningún alimento, no es nada. Es un cálculo matemático aproximado de algo que se hizo hace 100 años sobre la energía. Tiene que ver con la energía, no nada con la nutrición. Entonces, eso de contar calorías es absurdo, porque no puede ser lo mismo una caloría de una fruta que una caloría de una grasa, que una caloría de un frito, que una caloría de un embutido, y se cuentan por igual, y ahí no hay diferencias. Entonces, que sepáis que por eso ese tipo de dietas muchas veces no funcionan. Y después también quería aprovechar para decir que durante los últimos 60 años o quizá más, todos los problemas cardiovasculares y muchos de los problemas que estoy nombrando aquí, que son consecuencia de la diabetes, se le ha dado la culpa a las grasas, como por ejemplo la obesidad. Se culpa a las grasas, no tienen nada que ver. O sea, porque no son las grasas, son los carbohidratos que alteran todo este cuadro del que estoy hablando, y con estas alteraciones de glucosa, insulina, resistencia, falta de oxígeno, destrucción y todo lo que hemos ido comentando, con todo eso la persona empieza a acumular grasa abdominal. Ahora os voy a explicar de dónde viene esa grasa. La grasa abdominal que se acumula en el tejido subcutáneo viene de ese exceso tan grande de glucosa que está circulando en la sangre porque fue imposible que penetrara dentro de las células para que se convirtiera en energía, no se pudo producir porque había un exceso, y la insulina también se generó en exceso, y la insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa penetre, pero un exceso de cada una hace que la puerta se bloquea, la cerradura, que es la teoría de la llave y la cerradura, se bloquea y entonces no penetra nada. Todo ese exceso de glucosa, cuando al final que ha hecho todo ese recorrido destructivo que hemos hablado, ¿qué sucede? Pues que todo ese exceso de glucosa se suma al exceso de insulina y se convierte en grasa. Esa es la grasa que tenemos. No es que hemos comido grasas, no tienen ninguna culpa las pobres grasas, que son como el demonio. No se puede comer grasa y la gente mira las grasas. No, mirar los carbohidratos, mirar los azúcares, porque son ellos los que os están produciendo un exceso de grasa. ¿Vale? Eso es muy importante. Y después, las más demonizadas de todas son las grasas saturadas, o sea, las grasas insaturadas, que son los frutos secos, los aceites vegetales de primera presión, y también los aceites de procesación industrial, que eso se calcula como una grasa vegetal y eso no tiene nada que ver. O sea, también aprovecho para decir que los aceites que compráis a veces de procesación industrial se han utilizado disolventes químicos, refinación a altas temperaturas, con lo cual se han oxidado todos los nutrientes, se neutralizan con ácidos grasos libres y se le eliminan los
los fosfolípidos, se le eliminan los pigmentos, se le eliminan los aromas y se le elimina todo. Y luego tenéis un producto que eso lo llaman, por ejemplo, voy a dar un nombre, aceite de girasol barato, ese que corre todo el mundo cuando parece que se va a acabar y que se acaba el mundo. Ese aceite de girasol es justo toda esta bomba nutricional que no tiene nada de natural ni nada aprovechable para el organismo. Simplemente es barato porque se produce en grandes toneladas, de esta manera que acabo de decir. Esos aceites, aunque sean vegetales, son muy tóxicos porque llevan mucha toxicidad. No que la lleven incorporada, sino que la producen en el organismo. Pero quería decir que las grasas insaturadas, son toleradas y se habla de ellas como si fueran las salvadoras. Pero las grasas saturadas son el demonio del cual durante años la gente ha huido. Y también tengo que decir que no son ni las que engordan, ni las que se acumulan en el abdomen, ni nada de todo eso. O sea, aprovecho para salvar un poquito las pobres grasas. Cuando consumimos un exceso de carbohidratos por encima de las necesidades del organismo, porque mucha gente a veces me comenta, no, si yo no como mucho, no, es que depende de tu organismo, es él el que dicta. Si tienes una grasa sobrante, si tienes glucosa alta, si tienes resistencia a la insulina, estás comiendo demasiado carbohidrato, no mucho, no, demasiado. Y eso es lo que lo dicta, no yo, ni el médico, ni nadie. O sea, lo dicta tu propio organismo, cuánta es la cantidad que puede absorber. Y el resto lo va a convertir en todo lo que estamos hablando, en grasa subcutánea. Para saber si tenemos sobrepeso, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque muchas personas dicen, no, es que yo soy fuerte, tengo huesos. Para saber si tenemos sobrepeso o no, lo único que hay que medir es la circunferencia abdominal, porque es donde se depositan los excesos de glucosa e insulina no absorbida por nuestras células. O sea que está aquí la zona donde tenemos que preocuparnos si aquí se genera grasa. Los restos de toda esta glucosa desechada y la insulina no aprovechada, como dije antes, se suman y forman esta grasa. Primero saber que el exceso normal, o sea, a veces comemos, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, antes de tener esta condición prediabética, pues comemos un día pues, un plato de pasta y ahí puede haber un exceso de glucosa. Pero ¿qué hace el organismo? Como el organismo está funcionando correctamente, todos los órganos están bien, pues lo almacena y lo convierte en glucógeno y lo deposita en los músculos y en nuestro hígado para que a posteriori, cuando lo necesitemos, que necesitemos hacer esfuerzos, lo tengamos ahí como reserva. Esto sería lo normal. Pero ese exceso es un exceso mínimo. Hoy día estamos sobrepasados muchísimo. O sea, ya no se convierte en glucógeno, ya pasa directamente a esta fase en la que os he dicho que se convierte en grasa. Una vez que ya nuestro organismo no ha podido almacenar más, entonces es cuando lo almacena como grasa abdominal o tejido adiposo, que también sabéis que muchas mujeres se hacen la liposucción, que es absurdo porque su alimentación diaria está aportando toda esa grasa visceral y todo ese tejido adiposo que se está acumulando ahí. Y eso, por mucho que se saquen esa grasa con una liposucción, eso no va a evitar que sus órganos estén funcionando ya mal con la situación prediabética. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Muchas personas preguntan, ¿qué engorda más, la grasa o el azúcar? Pues sin duda alguna el azúcar, o sea, muchísimo más, porque altera y produce esos excesos y produce lo que se llama, digamos, la ciencia actual ha encontrado un denominador común, como dije antes, que es el síndrome metabólico. Le llaman síndrome metabólico porque ahí incluyen todos los síntomas de la diabetes, también la hipertensión y toda una serie de síntomas que se consideran síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una definición unificada que han creado a nivel mundial. Han dicho, vamos a ponerle un nombre para que todos lo podamos identificar fácil y rápido. Y lo llaman síndrome metabólico. Es una definición unificada de diagnóstico que compone un conjunto de factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares,
se puede decir que es un desorden clínico que se caracteriza porque presenta la obesidad abdominal, la resistencia a la insulina, la hipertensión, el hígado graso no alcohólico, todo esto, o sea, es un pack, por decirlo de alguna manera, de síntomas. Y bueno, ¿qué más me queda por hablar? Pues que la dieta, para regular el azúcar en sangre y revertir la ruta de los órganos que están produciendo esta alteración o este desequilibrio hormonal o este equilibrio que pretendemos producir con la dieta, pues decir que básicamente hay muchísimos alimentos que hay que excluir de nuestra dieta, pero en este vídeo, como ya es muy largo, no me voy a centrar tanto, os voy a hacer una segunda parte del vídeo en el que solo voy a hablar de la dieta, los alimentos y la diabetes. Hoy era para definir qué es la diabetes. Pero ¿cuál es la causa número uno? Pues los carbohidratos refinados, o sea, todos los derivados pues, de la harina del trigo, que es lo que más se está utilizando, pero otras harinas también podrían ser. Todo lo que son derivados, o sea, no solo los panes, la bollería, las galletas, la pizza, o sea, todo. Y decir que la pasta es la que menos, porque la pasta también es un carbohidrato y en el caso de la diabetes, hasta revertir, habría que quitarlo. Pero si os quitáis todos los horneados, todos los carbohidratos y conserváis la pasta, seguro que vais a poder revertir, aunque no sean grandes cantidades, pero seguro que vais a poder mejorar y vais a poder eliminar una cierta cantidad de grasa abdominal. ¿Qué más? Los lácteos también aportan mucha glucosa porque sabemos que la lactosa, la famosa lactosa, es un azúcar, o sea que también. Y muchos, ¿cómo se llama? Muchos bebidas que están hechas de legumbres o de arroz o de soja o de lo que sea que se consideran leche, que eso nunca fue una leche, eso solo es un batido. Esos batidos que hay actualmente y que muchas personas dicen, no, yo me tomo el café con leche de soja, que sepáis que es 10 veces peor que la leche. Y además a la mayoría le añaden edulcorantes. También habría que quitar los edulcorantes porque hoy día estamos viendo que anuncian sin azúcares añadido y todo el mundo lo compra, hasta las marcas más conocidas de toda la vida las están anunciando sin azúcares añadidos. ¿Eso qué significa? Que han quitado el azúcar blanco y le han puesto otro. Simplemente significa eso, que han cambiado de edulcorante. No significa que no lleva, porque por ejemplo, algunos cacaos, algunos derivados del cacao, si le quitaran todos los edulcorantes, ni siquiera podríamos meterlo en la boca, ni siquiera, porque el nivel de amargo es tan alto que se nos bloquearían las glándulas salivares. O sea que cuando dicen sin azúcares añadidos, que es la palabra maravillosa que han encontrado para engañar a toda la sociedad, pues se están refiriendo que sacaron el azúcar blanco, pero que están poniendo otros que son exactamente igual, no hay tanta diferencia. Bueno, quería hablaros también, porque sabéis que lo mío es la medicina tradicional china, la macrobiótica, y quería daros una pincelada de lo que es en la medicina tradicional china la diabetes. O sea, que según los libros más antiguos, porque aquí en Occidente se considera una enfermedad moderna, pero en China ya hace más de 5.000 años ya la tenían controlada y la tenían diagnosticada y conocían todos los procesos. Y ellos le llamaban la enfermedad de los 3 excesos o abundancias, porque la traducción a veces puede ser exceso o abundancia, y una deficiencia. O sea, ellos lo llamaban así. Su diagnóstico es: hay 3 excesos y una deficiencia. Voy a hablar en qué consisten, porque esto nos ayuda también a entender mejor todo lo que expliqué antes. Un diabético tiene exceso de sed. O sea, que en cuanto empecéis a notar que tenéis un exceso de sed, es una señal de que todo el cuadro interior de los órganos está empezando a funcionar alterado. ¿Por qué se produce el exceso de sed? Porque empieza a haber una cantidad de calor acumulado muy grande y seca la boca, seca los fluidos. Y la persona desea tomar continuamente bebidas frías. Incluso hay niños que están en este proceso, porque no sé si sabéis
que México es el país número 1 donde hay más niños diabéticos que ya se les amputan también, o sea, no se les cura, sino que directamente se les amputa. Entonces, muchos niños que están con el deseo de bebidas frías os están diciendo que están presentando este cuadro. El otro exceso que presenta un diabético es el exceso de hambre, que es no nos saciamos. ¿Por qué la persona que empieza a tener este cuadro alterado tiene tanta hambre? Pues porque la glucosa no está entrando en la célula, como expliqué antes, la glucosa está pululando por la sangre, pero la célula está hambrienta, que es donde se produce la energía. La energía para funcionar se produce en el interior de la célula, en la mitocondria, el ATP. Entonces, si no entró nada, esa célula tiene hambre, porque está que se cae de hambre. O sea, no hay energía. Y por eso la persona va comiendo y vuelve a comer. ¿Y qué come? Carbohidrato, porque el carbohidrato le hace subir la glucosa y le da una sensación de energía momentánea, pero al cabo de un ratito, como la célula no se alimentó, vuelve a estar igual. Por eso en la diabetes hay un exceso de hambre y hay un exceso de orina. O sea, esos son los 3 excesos. Y hay una deficiencia de yin. El diagnóstico de la medicina tradicional china, para muchos que estudiáis la medicina tradicional china, pues es una falta de yin de bazo, de yin de riñón, que afecta también de forma secundaria al hígado. O sea, estos órganos están implicados. Bazo, riñón, hígado, después está el páncreas, que es el que segrega la insulina. O sea, están todo lo que es la sangre, hay los pulmones, o sea, están varios órganos implicados. Y en la medicina tradicional china se dice que esto se produce por irregularidades en la alimentación o factores patógenos externos, como la climatología. En este caso son la humedad, el frío y el viento. Quiero relacionar la humedad con el bazo. El bazo, en cuanto hay humedad, se atrofia y deja de funcionar. El frío con el riñón, en cuanto hay frío, deja de funcionar. Y el viento con el hígado. Cuando hay un exceso de viento, nuestro hígado funciona mal. Entonces, esto es lo que está afectando a estos órganos. Y decir que la deficiencia de yin significa que el exceso de calor es como el yin sería el agua, serían los fluidos que mantienen el cuerpo hidratado, y el calor es el fuego. Entonces, cuando hay este exceso de calor, ¿qué hace? Consume todo el yin. O sea, cuando hay un exceso de yang, consume el yin patógeno. Y esto agrede todos los órganos, de ahí que se produzca la sed excesiva. En este caso nos estamos refiriendo a fritos, grasas fritas y alimentos picantes en exceso. Cuando esto se produce en exceso, es lo que puede producir el exceso de calor, ese calor patógeno que consume el yin interno y que produce esa carencia tan grande y seca todo ese exceso. Y así, en esta fórmula de yin y yang, calor y humedad, y calor y fluidos, podemos entender cómo se produce la diabetes tipo 2, o sea, que también es por una deficiencia alimentaria, o sea, o por una irregularidad, mejor dicho. Al comer un exceso de fritos, de grasas, de picantes, como el frito está hecho en aceite caliente, este calor se transfiere a los órganos se calientan muchísimo y todos los fluidos que circulan por nuestro cuerpo los absorben y los secan, con lo cual empezamos a tener sed. O sea que también es un punto de vista desde el cual podemos empezar a tener claro un diagnóstico de la prediabetes. Y bueno, espero que os haya interesado y os voy a hacer una segunda parte hablando exclusivamente de la alimentación, o sea, la dieta de la diabetes o la diabetes y la alimentación adecuada. Espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.